plantear, proponer un asunto que naturalmente al Consejo le atrae muchísimo por la naturaleza de la institución y por el encargo que se tiene como tal. Nosotros, bajo el título que hemos aprendido del Proyecto Educativo Nacional al 2021, queremos compartir con ustedes unas aproximaciones a lo que es el trabajo que hemos realizado y el que vamos a realizar más adelante. Decimos que estas son algunas aproximaciones porque naturalmente son ahora unos atisbos de lo que hemos podido ir reuniendo tanto como trabajo del equipo técnico como por reflexiones de los miembros del Consejo propiamente. Deben ustedes saber que el proceso de evaluación del proyecto educativo al 2021 estará listo en marzo del año siguiente y que hasta este momento se está trabajando la evaluación desde 3 entradas. Expertos que están evaluando mediante análisis técnico y político, las percepciones de la comunidad educativa y de los actores de interés recabadas técnicamente también, y una encuesta de opinión pública que está en camino sobre el conocimiento y la valoración que tiene la comunidad nacional respecto del proyecto vigente. Pero nos preguntamos, ¿por qué el Perú necesita un proyecto educativo nacional? Nosotros sabemos que la Ley General de Educación plantea, ¿no es cierto?, que existe un proyecto educativo nacional y que este proyecto educativo, al haber sido formulado y al haber sido incorporado como parte de las políticas educativas del país, tiene unos interesantes antecedentes que yo no quisiera olvidar porque lo dijo primero el presidente y luego el señor ministro. La educación nacional tiene que verse siempre como algo que no se ha detenido nunca, que continúa y que con aciertos o equivocaciones es un proceso. Y por lo tanto este proceso no puede verse con rupturas que puedan ser traumáticas, por decirlo así. Y por eso estamos planteando este gráfico que intenta en una suerte de línea de tiempo definir o proponer o recordar algunos hitos que se han ido produciendo a lo largo de los últimos años, porque desde la década del 80 y del 90 especialmente se encuentran algunos antecedentes que luego han de concretarse cuando se produce la Consulta Nacional del año 2001 y de allí en adelante se crea el Consejo Nacional de Educación en el año 2002, casi simultáneamente se da el Acuerdo Nacional, ¿no? El año 2003 tenemos la Ley General de Educación y tenemos etapas para ir formulando lo que es actualmente el proyecto educativo del 2021. Entonces, permítanme ustedes ser enfático en la necesidad de mirar el proceso de la educación peruana, ¿no? con esta, yo diría, satisfacción de ver que se ha ido trabajando con un proceso en el que no dejan de haber oscuridades, pero hay una acumulación importante y 2 conceptos de los cuales es hereditario, creo que exitoso, el Consejo Nacional de Educación. Por un lado, demandar y buscar continuidades y en segundo lugar, hacer incidencia eficaz, ¿no? Estos son valores que probablemente en el país no son muy frecuentes. Pasemos adelante. ¿Es el PEN actual vigente el producto de un diálogo amplio y participativo? Naturalmente. No, porque la consulta del PEN rompió con una tradición de un centralismo nocivo, porque buscó legitimar estas propuestas y generar unas articulaciones que existen hasta hoy en el país. Porque también fue una solicitud de opinión para autoridades, para comunidades educativas, etcétera, sociedad civil.
porque fue el resultado de diálogos regionales intensos trabajados durante 3 años en 18 regiones del país, porque generó un pacto recíproco, un pacto social de compromisos recíprocos, el año 2004, cuando tuvo que actuar para lograr una concertación necesaria en un momento crítico de la educación nacional. Y porque fue el trabajo técnico de estudios y experiencias nacionales e internacionales. Pero resultado de esto, estimados amigos, es lo que estamos viviendo, ¿no? Los encuentros nacionales de regiones, que por 13 años, ya se ha mencionado antes por el presidente, son para nosotros el evento más importante que como institución desarrollamos. Pasemos, por favor. Esta es la visión del proyecto actual. ¿Saben por qué lo ponemos? Porque al leerlo, pudiéramos decir, creo que con toda razón, que esta propuesta, esta pretensión lanzada en el tiempo hacia el año 2021 permanece vigente. Habrá que hacer seguramente algunos correctivos, habrá que pensar de otra manera, pero para mejorar esta visión. Pero evidentemente este es lo que queríamos y todavía queremos para el país. Los ciudadanos que necesitamos, con sus potenciales desde la primera infancia, acceder al mundo letrado, resolver problemas, practicar valores, mucho de lo que hemos escuchado por el señor ministro coincide con este tipo de cosas, ¿verdad? Siguen aprendiendo, son ciudadanos con derechos y responsabilidades, contribuyen al desarrollo del país y de la comunidad en general, combinando su capital cultural con los avances mundiales. Es decir, lo que quiero enfatizar es que la vigencia de esta visión no tiene por qué desaparecer necesariamente, ¿no? De cara a un nuevo proyecto educativo nacional, no dudo que esto será una suerte de respaldo. Los objetivos estratégicos del proyecto educativo, está en la siguiente lámina, solamente los mencionamos para recordar qué es lo que se pretendía. Desde la visión que acabamos de recordar, una educación con equidad era el objetivo estratégico número 1, unos aprendizajes pertinentes, creo que sigue siendo una búsqueda necesaria, maestros bien preparados, por cierto, una gestión descentralizada a la que hacemos permanente alusión, ¿no? Y seguirá siendo una bandera para el Consejo Nacional de Educación, y este evento es un testimonio de ello. Una educación superior que contribuya, que se oriente hacia el desarrollo y finalmente la sociedad educadora como uno de los objetivos que no se puede abandonar. ¿Qué es lo que hemos logrado avanzar más allá de este bosquejo general, ¿no?, de lo que se quería para la educación nacional? En primer lugar, hay algunos avances y aportes en las políticas educativas y mejoras en el sistema, que voy a tener que apurar en mencionarlo, porque ustedes deben saber que este PowerPoint y otros van a ser colgados en la página web del Consejo Nacional y ustedes lo van a poder ver con detalle, ¿no? Por lo tanto, yo quisiera mencionar rápidamente algunos de lo que consideramos avances y aportes en las políticas educativas que provienen de la existencia de un proyecto educativo. Ahora, dejemos en claro que todo lo que ocurre en la educación nacional en los últimos años no puede ser todo adjudicable a la existencia de un proyecto educativo. Hay algunas iniciativas que son el resultado de otro tipo de iniciativa, de procedencia o de aporte. Sin embargo, es necesario recordar algunos de esos que nos parecen a nosotros más puntualmente el resultado de esta incidencia a la que hemos hecho alusión hace un rato. Por eso la aprobación del currículo nacional, ¿no?, el año 2016, luego de una consulta, nos parece un avance en ese sentido, ¿no?, que enfatice la ciudadanía, la intercultural y la igualdad de género, ¿no? Las estrategias de acompañamiento pedagógico con impacto positivo en aprendizaje, aunque leve en las prácticas pedagógicas. Pasamos que tenemos varios
3 o 4 láminas más. Una carrera pública en base al reconocimiento por méritos. Tema fundamental sobre el cual seremos sumamente enfáticos. La aprobación del marco del buen desempeño docente, que fue consultado, que fue un trabajo de varios años y que da unos resultados de los cuales no podemos sentirnos sino orgullosos. Avanzando en los estándares de desempeño docente, de la carrera magisterial unificada, de la evaluación docente, de la orientación en la formación en servicio y en acompañamiento docente. Se tienen desafíos como la formación inicial, una política integral de revalorización docente, la situación de los docentes contratados que nos parece, y lo decimos porque no constituye un enfrentamiento, decimos que está en un porcentaje demasiado alto, no es lo deseable, ¿verdad? Y porque esta cantidad en un número tan alto debilita la carrera docente y justamente el ascenso por méritos, que es una de las banderas que nosotros hemos levantado también. En el sistema de educación superior, la ley de la reforma universitaria tiene algunas orientaciones que se comparten con las iniciativas del proyecto educativo nacional, ¿no? Existe un marco institucional favorable en la educación universitaria y técnica, ¿no? Respecto de funciones claves de licenciamiento, supervisión y acreditación de la calidad. No obstante, todavía no existe un sistema articulado plenamente, ¿no? También consideramos como un aporte, en este caso específico del Consejo, los lineamientos para elaborar los nuevos estatutos de las universidades en el marco de la ley respectiva. En cuanto a los proyectos educativos regionales, personalmente tengo la impresión de que estos son instrumentos que se han debilitado. No obstante, debemos señalar que el proyecto educativo fue referente importante en la formulación de los proyectos educativos regionales, ¿no? Y en la movilización de regiones para poseer, contar con una agenda educativa. Debemos recordar, eso sí, que en las continuas visitas que hace el Consejo Nacional, las regiones, varias regiones, sostienen como un referente importante la existencia de sus proyectos educativos regionales, aunque no son un instrumento solicitado formalmente. Se ha pasado de un modelo de gestión sectorial a uno que incluye niveles de gobiernos e instituciones educativas. Ese es otro asunto vinculado con la descentralización. No obstante, se dice, existen lamentablemente aún tensiones entre descentralización y desconcentración. Yo quisiera expresar mi satisfacción de escuchar al señor ministro al señalar el interés que él tiene en defender, ¿no?, expresiones recientes o actuales sobre la descentralización. Por supuesto, la gestión y el presupuesto orientados a resultados se ha ido consolidando en los últimos tiempos. Para el PEN, la igualdad de oportunidades y una educación de calidad con equidad son de particular importancia. Creemos que se ha avanzado en ello. La atención a la población bilingüe intercultural, esto es un avance importante, se ha logrado institucionalizar. Se tiene una política, un plan nacional y un incremento presupuestal. Se mantienen algunos desafíos como la formación docente, la disponibilidad de plazas y la atención especialmente secundaria en este tema de educación intercultural bilingüe. La primera infancia sí se ha convertido en una prioridad nacional, con algunas observaciones que siempre existen, ¿no? Pero en términos estratégicos, el país ha ido ganando, ¿no?, la presencia del concepto de la educación para la primera infancia como algo fundamental, ¿no? La brecha existente la estimamos nosotros en un 85%, se ha avanzado hasta un 85%, ¿no? Sin embargo, a favor, el cierre más acelerado está en la población no pobre y de pobreza extrema. Aspectos críticos frente al año 2036. Estimados amigos, como ustedes saben, y estaba en la línea de tiempo, el Consejo ha recibido el encargo desde marzo del año pasado de no solamente evaluar el proyecto educativo, este es apenas un atisbo acelerado, atropellado, sino formular el nuevo proyecto educativo al año 2036. Entonces, es una tarea
de la cual nos vamos a ocupar en otro momento de este encuentro. Pero me toca a mí señalar, a partir de lo vivido, a partir de lo que estamos evaluando, identificar algunos aspectos que nos parecen críticos frente a este nuevo reto. Primero, el proyecto educativo no está reconocido como un instrumento de planificación. Entonces necesitamos trabajar en esa dirección. Eso dificulta el carácter vinculante que pueda tener. Luego, la formulación anterior del PEN no involucró de manera suficiente a los funcionarios del sector de educación, condición necesaria para la apropiación de sus propuestas. Quiero señalar con reconocimiento entusiasta la disposición del señor ministro a que las tareas de elaboración del nuevo proyecto educativo nacional se hagan lo más cerca posible, con la contribución más cercana posible de los funcionarios del Ministerio de Educación. Debe entenderse, y ustedes lo saben perfectamente, pero lo subrayo, el Consejo Nacional es una entidad autónoma, pero no es una entidad que está formulada, estructurada para enfrentarse al Ministerio de Educación o para solo aceptar sus sugerencias. Tenemos opinión propia, pero en este caso es absolutamente indispensable que trabajemos de consuno, y creo que la actitud, afortunadamente, del Ministerio favorece esa intención. La sociedad civil, el involucramiento no se sostuvo en el tiempo de la sociedad civil. Esto ha ido generando, ¿no?, o proviniendo del debilitamiento institucional de la sociedad peruana. Ese es un tema que escapa, por supuesto, a lo que podamos decir en esta oportunidad, pero sin duda eso es muy cierto. Muy bien, y al cerrar, desafíos para el PEN. La evaluación de nuestro proyecto servirá para formular el nuevo, bajo un nuevo contexto, ¿no? El enfoque será distinto, considerando los avances alcanzados, la persistencia de algunos problemas y las nuevas necesidades y tendencias. Estos 4 que vienen son los desafíos que vemos más nítidamente, si cabe, ¿no? El compromiso del Estado debe plasmarse en decisiones como el incremento progresivo del presupuesto, eso es una verdad y a puño, ¿no? Y no vamos a insistir mayormente en ello, ¿no? El acuerdo de los poderes del Estado para garantizar la articulación y continuidad de las reformas. El acuerdo en las instancias estatales es sumamente importante. En la implementación de políticas y estrategias debe pasar de un enfoque convencional, que parte de los componentes del sistema educativo formal, digamos, hacia uno centrado en las personas, que es el eje fundamental, el enfoque fundamental insinuado, ya anunciado para el nuevo proyecto educativo al 2036. Y la formación a lo largo de la vida, cosa que también está dentro de las 4 grandes políticas establecidas esta misma mañana y que hemos escuchado nosotros aquí. Y promover un efectivo involucramiento de la ciudadanía en la vigilancia de la mejora de la calidad. Queridos amigos, si no vemos a la educación como un asunto nacional y lo queremos reducir a una mirada estrictamente sectorial, no vamos a avanzar mucho. Necesitamos ser muy insistentes en esta convicción. La educación es realmente tema de todos. Y la vigilancia sobre la educación nacional tiene que ser efectiva con instrumentos que podemos ir o debemos ir afinando conforme avance la propuesta del nuevo proyecto. Hasta aquí estos atisbos iniciales de lo que hemos encontrado en la evaluación del proyecto educativo nacional al 2021. Muchísimas gracias.